Tribunal Constitucional reinicia su sesión, vista de la causa rol 3121, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Sociedad Punta Lobos S.A. respecto al artículo 470, inciso primero del Código del Trabajo. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 6 de julio del año 2016, la Sociedad Punta de Lobos S.A. deduce el requerimiento de inaplicabilidad respecto del inciso primero al artículo 470 del Código del Trabajo para que dicha declaración surta efectos en la causa sobre juicio ejecutivo laboral caratulado Ortiz con Barros y otro, actualmente pendiente ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago y suspendida la causa en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de esta magistratura. La norma impugnada dispone que la parte ejecutada solo podrá oponer, dentro del mismo plazo que se refiere al artículo anterior y acompañando antecedentes escritos de la debida consistencia, alguna de las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión, novación y transacción. Entrando a los antecedentes, en diciembre del 2004, 4 trabajadores demandaron conforme al procedimiento ordinario laboral antiguo a César Barros Donoso, empresario de transporte, y subsidiariamente, en la calidad de dueña de obra o faena, a la requerente Sociedad Punta de Lobos, por conceptos de despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales y previsionales, obteniendo una sentencia del primer juzgado del trabajo de Santiago favorable, que acogió la demanda de los trabajadores y condenó al demandado principal y en subsidio a la sociedad requerente al pago de una serie de indemnizaciones por años de servicio incrementadas con los aumentos legales y varias otras prestaciones económicas de orden laboral. Dicha sentencia quedó firme con fecha 7 de abril de 2010. Todo dicho juicio se rigió y se sustanció, según se indica, por las normas del antiguo Código del Trabajo, y los trabajadores no demandaron el cumplimiento incidental de la sentencia dentro del plazo ante el mismo tribunal, ni tampoco demandaron la ejecución en un procedimiento ejecutivo general. Luego, recién en marzo del año 2012, casi 2 años después, y ahora rigiendo el nuevo procedimiento ejecutivo ante los juzgados de cobranza, se demandó el cumplimiento ejecutivo de la sentencia y el pago de las prestaciones adeudadas, deduciendo la sociedad ejecutada las excepciones de remisión y de prescripción y encontrándose pendiente la resolución de estas. Luego, y entrando al fondo, el precepto impugnado se impide oponer la excepción de prescripción del título ejecutivo, lo que conduce en el caso concreto, según aduce el actor, a un resultado vulneratorio de los derechos, de sus derechos, puesto que la ley nueva justifica la eliminación de la prescripción como excepción a la ejecución. Ello por cuanto la ejecución de la sentencia se verifica de oficio por el Tribunal de Cobranza si no se ha acreditado el cumplimiento dentro de 5º día. Sin embargo, en el juicio declarativo que se condenó a la actora, se sustanció, como se señaló conforme a la ley antigua, en que el demandante debía pedir la ejecución de la sentencia vía incidental o vía juicio ejecutivo, en el cual, evidentemente, podía oponerse la excepción de prescripción del título. Así, anota la requerente que de no declararse inaplicable por inconstitucional el artículo 470 en su inciso primero, esta disposición va a resultar decisiva en la resolución del asunto, pues el juez necesariamente declarará inadmisible o rechazará la excepción de prescripción sin siquiera entrar a conocer el fondo de dicha defensa, puesto que la ley cuestionada no la contempla y genera ello, según se indica, las consecuencias inconstitucionales en el caso particular. En efecto, la improcedencia de la excepción de prescripción como defensa, cuando la sentencia del primer juzgado del trabajo de Santiago quedó firme 2 años antes de que se pidiera la ejecución por los trabajadores, y en un sistema antiguo en que el tribunal no ordenaba la ejecución de oficio, sino que ésta debía pedirse por la parte, y en circunstancias que se dejó pasar todo plazo razonable, y ahora bajo el imperio del código modificado, recién se remite la sentencia al juzgado de cobranza para su ejecución, sin permitirse al ejecutado oponer la excepción de prescripción, como defensa es afectatoria de los derechos constitucionales del actor. Añade que en el caso sublite, el ejecutado principal se encuentra inubicable y no consta que haya pagado las cotizaciones previsionales adeudadas, de modo que la deuda sigue incrementándose y la sociedad Punta de Lobos, como condenada subsidiaria, ni siquiera fue notificada de la demanda ejecutiva por los trabajadores, habiendo transcurrido ya alrededor de 4 años desde la dictación de la sentencia que declaró el despido injustificado por parte del Juzgado de Letras del Trabajo y que quedó firme. Luego indica a la sociedad que ante esta situación fue ella quien optó por tenerse por notificada y así poder oponer las excepciones reseñadas.
El artículo 470 deviene inconstitucional porque le impide a la actora disponer de una oportunidad procesal para alegar la prescripción como derecho a defensa sustantivo del que es titular y que incide desde luego en la seguridad jurídica. En esta línea, afirma que la norma infringe en el caso concreto su derecho al debido proceso asegurado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, uno de cuyos presupuestos mínimos e indiscutidos es el de contar con el derecho a formular defensas durante el proceso, infracción que en el caso concreto se materializa precisamente en la imposibilidad procesal de oponer la prescripción, alegación de fondo esencial dentro del sistema de ordenamiento jurídico. Se añade también la infracción del derecho a defensa oportuna y eficaz, así como el principio de oportunidad del proceso, puesto que los trabajadores dejaron pasar 6 años entre la sentencia del juzgado del trabajo y la notificación de la demanda subsidiaria en el juicio ejecutivo laboral, privilegiándose injustificadamente, señala, con el aumento de las prestaciones adeudadas durante dicho tiempo y sin sanción de abandono existente, mientras el requirente, por su parte, no puede alegar la prescripción, lo cual evidentemente no se corresponde con el espíritu del legislador al momento de dictar el texto del actual artículo 470. Se invocan también los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen garantías del debido proceso en vinculación con el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Sostiene también la requirente que la aplicación del precepto vulnera el principio de igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19, número 2, ya que el legislador, en el artículo 470, inciso 1, discrimina en forma arbitraria e injustificada a la parte ejecutada, tanto frente a los trabajadores que no han demandado oportunamente la ejecución, pero igualmente podrían ejecutar un título prescrito, y también se le discrimina respecto a los demás juicios ejecutivos en que la misma parte ejecutada sí puede defenderse alegando, entre otras, la excepción de prescripción del título ejecutivo. También estima finalmente infringido el artículo 19, número 26, puesto que la norma en su aplicación al caso concreto restringiría la igualdad ante la ley y el derecho a defensa en su esencia en términos tales de hacer imposible o privar del ejercicio de estos derechos al actor. La causa fue admitida a tramitación y declarada admisible por la segunda sala y luego se confirmaron los traslados acerca del fondo del asunto a los órganos constitucionales y a las demás partes. Por presentación de 26 de agosto del año 2016 a fojas 454 y siguientes, el abogado Enrique Ortiz, en representación de los 4 trabajadores señores Juan Vivanco Figueroa, Segundo Bobadilla Leal, José Lagos Astete y José Palacios Toar, formula dentro de plazo las observaciones instando por el total rechazo del requerimiento. Señala que en el juicio anterior, seguido ante el primer juzgado del trabajo de Santiago, la requirente y demandada subsidiaria fue debidamente emplazada, contestó la demanda y no opuso en dicha oportunidad excepciones. La sentencia condenatoria de prestaciones laborales y previsionales le fue igualmente notificada en forma y no se interpusieron recursos, quedando luego firme en abril de 2010. Añade que en cuanto al juicio ejecutivo laboral sublite, cuya demanda se interpuso el 6 de marzo de 2012, efectivamente ha habido un retardo en la tramitación, pero ello se debe a que no se ha podido ubicar durante ese lapso de tiempo al ejecutado principal para requerirlo de pago, lo que motivó que el 6 de agosto de 2014 el Tribunal de Cobranza ordenase requerir de pago a la demandada subsidiaria Sociedad Punto de Lobos S.A., situación que sí se ajusta al debido proceso, puesto que no se le podía requerir de pago antes de perseguir la responsabilidad en el deudor principal. Agregan los trabajadores que el juicio declarativo previo concluyó su sustanciación y fue notificada la sentencia a la requirente, de modo que ella tomó conocimiento de los pagos que debería efectuar en forma subsidiaria, y ello aconteció una vez que se encontraba vigente la reforma al procedimiento de ejecución laboral, siendo de esta forma conocido por la actora la modificación en cuanto a que, como dispone el inciso primero del artículo 470, las excepciones a la ejecución quedaron limitadas por la norma a aquellas equivalentes al pago o solución de la deuda, norma que encuentra además su fundamento constitucional en la protección de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 19, número 16 de la Constitución. Estando así la sociedad en conocimiento de lo que debía pagar, señalan los trabajadores que podría haber pagado antes subrogándose al deudor principal para evitar los costos del paso del tiempo sin que éste fuera ubicado, pero no lo hizo, sino que igualmente esperó que pasara el tiempo para ahora intentar justificar una prescripción extintiva y no pagar lo adeudado.
Es por ello que opuso, junto con la excepción de remisión de la deuda, la de prescripción, siendo esta última lógicamente declarada inadmisible por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, aplicando el artículo 470, inciso primero del Código del Trabajo. En tanto, en paralelo, recurría de inaplicabilidad y obtuvo la suspensión del procedimiento por parte de este Tribunal Constitucional. En efecto, hago presente que, conforme a los antecedentes que obran en autos, entre la interposición de este requerimiento y la resolución que lo admitió a trámite y ordenó la suspensión del procedimiento, el Juzgado de Cobranza declaró inadmisible la excepción de prescripción. Sin embargo, la gestión judicial aún se encuentra pendiente, puesto que la sociedad Punta de Lobos interpuso un recurso de reposición contra dicha resolución y esa reposición se encuentra pendiente de fallo atendida la suspensión del procedimiento decretada por este Tribunal Constitucional. Dentro de las argumentaciones por el rechazo, señalan también los trabajadores que el artículo impugnado fue agregado al Código del Trabajo por la Ley 20.087 de 2006, que fue previamente revisada en control preventivo por esta magistratura constitucional y declarada conforme a la Constitución. Se añade que el precepto no es decisión en el juicio laboral actual que constituye la gestión pendiente, en el juicio ejecutivo, puesto que la prescripción debió, en todo caso, haberse alegado en el juicio declarativo del alto conocimiento previo. Finalmente, y en cuanto a las infracciones constitucionales y en relación con la presentación de Fojas 37, los trabajadores sostienen que no se verifican en la especie las inconstitucionalidades denunciadas, lo que conlleva el necesario rechazo del requerimiento. No se vulnera el artículo 19, número 2, 3 ni 26 de la Carta Fundamental, puesto que no se infringe el derecho a defensa del ejecutado, quien sí puede oponer excepciones a la ejecución, que son las que le franquea el artículo 470, siendo impertinente otras, como la de prescripción, pues la existencia de la deuda y del título ejecutivo y el monto de la deuda es indubitada. Tampoco se afecta la igualdad ante la ley, sino que al contrario. Esta se materializa en la norma del artículo 470, que también armoniza el principio de protección de los trabajadores y equiparación de condiciones entre aquellos y el empleador. Finalmente, no se priva ni se afecta derecho alguno en su esencia. A Fojas 460 se ha ordenado traer los autos en relación. La causa se agregó para su vista en la sesión de pleno del día de hoy y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de las dos partes. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requirente, alega el abogado Enzo Canales Fuentes hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría, excelentísima. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a alegar en representación de la empresa Sociedad Punta de Lobos este presente recurso de inaplicabilidad respecto del artículo 470, inciso primero del Código del Trabajo. Al respecto, debo señalar que efectivamente, con fecha 30 de diciembre del año 2004, se interpuso una demanda por despido injustificado, cobro de prestaciones y nulidad del despido por 4 trabajadores, esto en contra de su empleador directo, el señor César Rafael Barros Donoso, empresario del transporte, y subsidiariamente, mediante la normativa previa al año 2006, que estaba contenida en el artículo 64 del Código del Trabajo, en contra de la sociedad Punta de Lobos S.A., que es mi representada y que es una empresa que se dedica a la extracción y transporte y comercialización de sal, cuyo nombre de fantasía es Sal Lobos. Con fecha 17 de marzo del año 2010, se dictó sentencia definitiva por el primer juzgado del trabajo de Santiago, por el cual se condenó al señor César Barros a las indemnizaciones de término de contrato y además a la nulidad del despido. Y subsidiariamente también se condenó a mi representada empresa Sociedad Punta de Lobos. Al respecto debemos señalar de que efectivamente esta parte en dicho juicio jamás opuso excepción de prescripción porque no correspondía, no había prescripción en ese proceso cuando se inició la demanda el año 2004. Una vez dictada la sentencia, el 17 de marzo del año 2010, a comienzos de abril del mismo año, la sentencia se declaró como ejecutoriada y la contraparte no solicitó el cumplimiento incidental de la misma, ya que de acuerdo a las normas transitorias que en ese momento regían, era posible para la contraria solicitar el cumplimiento incidental dentro de un año ante el mismo tribunal que había dictado la sentencia, que era el primer juzgado del trabajo de Santiago. Solo con fecha 6 de marzo del año 2012, es decir, 2 años después, en el nuevo procedimiento de cobranza laboral, se interpone la demanda ejecutiva acompañando como título fundante del mismo
la sentencia dictada en el antiguo procedimiento laboral. La primera resolución que dictó el Tribunal de Cobranza fue: notifíquese a ambas demandadas, es decir, notifíquese a la empresa del señor César Barros y además notifíquese a la empresa San Lobos, que es la que yo represento. Es del caso que la contraria no hizo ni uno ni lo otro. Solo a comienzos del año 2013 finalmente se tuvo por notificada a la empresa, a la empresa del señor César Barros, y jamás se notificó a mi representada, sino que esta parte, mediante una auditoría interna, constató a mediados del año pasado de que efectivamente existía esta demanda ejecutiva en su contra, y por lo tanto nos dimos por notificados el día 17 de junio del año 2016. Bajo el nuevo procedimiento laboral, cuando se dicta una sentencia, el tribunal está obligado a, si no se da cumplimiento a la misma dentro de 5 días, a enviar a los antecedentes al juzgado de cobranza. Y la carga procesal recae en el juzgado del trabajo, que debe enviar esos antecedentes a cobranza dentro del plazo de 5 días. Una vez que los antecedentes llegan a cobranza, no existe la figura del abandono del procedimiento y tampoco la figura de la prescripción respecto a este caso, porque el proceso está pensado como el cumplimiento incidental de aquellas sentencias que son dictadas en el proceso laboral y que debe ser remitido dentro de un plazo de 5 días. No obstante lo anterior, en este caso en particular, se aplicó un híbrido, toda vez que la contraria tenía la posibilidad de solicitar el cumplimiento incidental bajo el tribunal que había dictado la sentencia, que era el primer juzgado del trabajo de Santiago en el sistema antiguo, pero no lo hizo, sino que lo presentó 2 años después a cobranza, cuando ya se encontraba prescrito, en el nuevo procedimiento laboral, en donde lamentablemente no existe en el artículo 470, inciso primero, la excepción de prescripción. En efecto, aquí el tribunal obviamente no remitió los antecedentes dentro de 5.º día al juzgado de cobranza, toda vez que se trataba de un tribunal del sistema antiguo, y por lo tanto el impulso procesal correspondía a las partes. Y así la contraria entonces no hizo ninguna gestión durante 2 años en ese sentido, pasando estos 2 años sin que se haya notificado a mi representada durante todo este periodo. Lo anterior puede parecer una situación que perjudica tanto a los trabajadores como a la empresa. Aquí los trabajadores han dejado pasar el tiempo y no han podido recuperar los montos que han sido señalados en la sentencia. Pero eso no es así en este caso en particular, ya que aquí hay una condena por nulidad del despido, lo que significa que mes a mes, mientras la demandada principal, el señor César Barros, no pague las cotizaciones previsionales de estos trabajadores, mes a mes desde el año 2004, es decir, hace ya prácticamente 13 años, que ellos están devengando sus remuneraciones mensuales. Por lo tanto, claramente, aquí los trabajadores se han visto beneficiados de su negligencia, de no notificar a mi representada y de no notificar a la empresa principal y de dejar transcurrir prácticamente 6 años desde que se dictó la sentencia para no ejecutarla, y esto considerando que no existe la excepción de prescripción ni tampoco de abandono del procedimiento. Al respecto cabe hacer presente, su señoría excelentísima, que no es difícil notificar a mi representada San Lobos, basta con poner el nombre en Google y aparece de inmediato el domicilio. Por lo tanto, claramente no estamos frente a una situación de difícil notificación, sino que aquí existe un beneficio, se están beneficiando estos trabajadores por el hecho de no notificar estas demandas, y de hecho hemos advertido que existen varias otras demandas presentadas en cobranza, también por la contraria, en las cuales todavía incluso no han sido notificadas. Por lo tanto, aquí no solo la parte ejecutante se demoró mucho tiempo en presentar la acción ejecutiva, sino que además ha demorado sobremanera la notificación de la misma, a pesar de que la resolución de fecha 8 de marzo del año 2012 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago ordenó que la demanda se notificara a ambos demandados y no solo
a la demandada principal, como se señala en el escrito donde evacuó el traslado a la contraria, sino que se ordenó notificar a ambos demandados. Es precisamente esta falta de emplazamiento de la demanda ejecutiva derivado de la inactividad de la parte ejecutante y también sumado a la disparidad de los procedimientos, en el cual tenemos un procedimiento antiguo en donde se dictó la sentencia que contemplaba ciertas excepciones y cierta forma de hacer el cobro ejecutivo de la sentencia, junto con el nuevo procedimiento laboral, en el cual existe una obligación del tribunal de remitir los antecedentes dentro de cierto plazo y por ende no se considera la excepción de prescripción, es que en este caso en particular resulta inaplicable el artículo 470, inciso primero, toda vez que esto transgrede los derechos constitucionales de mi representado. El artículo 470, inciso primero del Código del Trabajo señala que la ejecutada solo podrá oponer dentro del plazo de 5 días, acompañando antecedentes escritos de debida consistencia, alguna de las siguientes excepciones: pago de la deuda, remisión, novación y transacción. Es decir, no existe la posibilidad de alegar prescripción, cosa juzgada, falsedad del título, etcétera, lo que en este caso en particular, por no existir prescripción, se afecta el debido proceso de mi representado, el derecho a debido proceso, se afecta también el derecho a la igualdad ante la ley y además también se afecta la esencia del derecho de defensa. Respecto a la afectación de la garantía de la igualdad ante la ley, debemos señalar que el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República garantiza dicho derecho y establece que el conjunto de él se desprende básicamente, que el conjunto de los derechos y deberes que otorga el ordenamiento jurídico debe ser de igual o semejante contenido para todos a quienes se les aplique, no pudiendo existir diferencias arbitrarias o diferencias completamente injustificadas, como en este caso. Existe una diferencia completamente injustificada, toda vez que el artículo 470 establece una clara diferencia y una clara desventaja en lo que es ser el ejecutado de un procedimiento de cobranza laboral, a diferencia de lo que es ser ejecutado en un procedimiento civil, en donde existen 18 excepciones que se pueden oponer al título ejecutivo de acuerdo al artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, el ejecutado en materia laboral solo tiene 4 excepciones, lo que es una diferencia abismante. Por otro lado, también esta diferencia completamente desproporcionada se produce respecto del ejecutante. El ejecutante en materia civil está obligado a hacer todas las gestiones para poder cobrar su título ejecutivo y es sancionado en el evento de que no sea diligente con el cobro del mismo. En este caso, claramente esto no es así. No existe la figura del abandono del procedimiento en materia laboral y además tampoco existe la figura de la prescripción, lo que permite que existan casos como este, en el cual una sentencia dictada el año 2010, esta parte haya sido notificada 6 años después y básicamente por la notificación expresa que hizo esta parte. Quizás hoy día tampoco seríamos notificados de esta acción si es que nosotros no lo hubiéramos hecho, lo que hubiera incrementado aún más la sanción de la nulidad del despido, toda vez que los trabajadores siguen mes a mes devengando remuneraciones. Como se mencionó en los antecedentes del juicio, la sentencia que se busca ejecutar en el patrimonio de mi representada que quedó ejecutoriada en abril del año 2010. Es decir, han transcurrido 7 años desde los cuales el ejecutante podría haber exigido el pago de su crédito y más de 4 años desde que el Tribunal de Cobranza ordenó que esta parte fuera notificada sin que ello haya ocurrido sino hasta junio del año 2016. Situación que claramente da derecho a exigir que se declare la prescripción, pero que en este caso no está contenido como defensa del artículo 470 del Código del Trabajo. Al respecto hay que señalar que la prescripción de la acción ejecutiva se deriva del derecho sustantivo como una forma de garantizar la certeza jurídica y la paz social, de forma que resulta completamente injusto y atenta contra la igualdad de la ley que esto no pueda alegarse. Si bien es cierto que en materia de legislación el legislador busca favorecer siempre a la parte más débil de una relación, como en este caso serían los trabajadores,
También es cierto que el legislador, y esto lo ha señalado también su señoría excelentísima, que si bien el legislador goza de discreción en la regulación de las relaciones sociales, debe cuidar que tales regulaciones sean proporcionales a los bienes que se busca resguardar y que sean tolerables a quienes padezcan esta normativa en razón de objetivos superiores. Claramente, aquí, de no existir prescripción, de no poder alegarse, porque yo creo que la prescripción existe, el problema es que no puede alegarse, claramente no se puede garantizar la certeza jurídica ni la paz social. Y la certeza jurídica aquí es sumamente relevante, ya que de no aceptarse que uno pueda oponer la excepción de prescripción, claramente se pueden producir situaciones injustas de forma tal que, por ejemplo, hoy día una persona podría comprar una empresa y hacer un due diligence completo de la empresa, ver todas las deudas que tiene esa empresa para saber cuál es el costo real, la compra y luego se ejecuta una sentencia dictada el año 2000 en el nuevo procedimiento laboral, de la cual claramente no existía conocimiento, que el año 2005 ya los abogados internos de esa empresa habían declarado que como estaba prescrita no había nada de qué preocuparse, y ahora el 2016 se podría cobrar una deuda de varios millones de dólares, acumulándose mes a mes, esto porque resulta que no se puede alegar la prescripción. Incluso compañías hoy día como la CCU, por ejemplo, que existen hace más de 100 años, podrían sufrir la ejecución de sentencias dictadas hace más de 90 años, y eso porque no puede alegarse la prescripción. Claramente eso es un absurdo y atenta contra los principios más elementales de la certeza jurídica y por lo tanto entonces es claramente inconstitucional. Por otro lado, debemos señalar que claramente esto produce un desequilibrio enorme en las posiciones de las partes del juicio que contravienen las normas y principios constitucionales más básicos. Y la limitación del artículo 470 tiene sentido, pero tiene sentido claramente cuando se trata de no poder alegar la prescripción respecto de sentencias dictadas en el nuevo procedimiento en el cual el tribunal está obligado a enviar la sentencia a ejecución dentro del plazo de 5 días después de dictada la sentencia. Por otro lado, esta normativa afecta también el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República, en cuanto se afecta la garantía del debido proceso. Derecho consagrado también en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La doctrina y la jurisprudencia están completamente contestes que elementos esenciales del debido proceso son el derecho a ser oído, a ser notificado de una demanda y tener un plazo de emplazamiento para poder contestar la misma, el derecho a formular defensas, presentar pruebas para demostrar las pretensiones de las partes, el derecho a la bilateralidad de la audiencia, a la imparcialidad del juez y a la rapidez y oportunidad en la decisión, entre varios otros, como que la sentencia también sea razonada. Por lo tanto, el artículo 470, inciso primero, aquí infringe estos derechos básicos establecidos del debido proceso, toda vez que esta parte ve limitado su derecho a ejercer debidamente las defensas y, por otro lado, también se elimina el efecto negativo asociado al retardo en notificar y presentar acciones ejecutivas, que es la carga procesal del ejecutante, lo que también contraviene al presupuesto procesal de lo que es tener una resolución oportuna y rápida. En efecto, en el caso de autos, una debida defensa de mi representada requiere que se le otorguen los medios suficientes para una defensa jurídica idónea, lo que en la especie no se da toda vez que solo se permite oponer 4 excepciones a la causa de autos. Esta injusta situación deriva del desfase que existe entre la normativa antigua y la normativa nueva, en la cual la contraparte ha visto la posibilidad de poder ejecutar una sentencia dictada en el proceso laboral antiguo en un proceso de cobranza nuevo, en el cual está hecho para ejecutar sentencias dictadas en el nuevo procedimiento y no en el antiguo. La regla general
Existe consenso generalizado y sus señorías ilustrísimas han dictado varias sentencias que señalan lo mismo, que existe un consenso general en cuanto a que la prescripción extintiva constituye un principio general del derecho que tiene por objeto otorgar la necesaria certeza jurídica. El profesor René Abeliuk señala al respecto que la regla general es que absolutamente todos los derechos y acciones puedan extinguirse por la prescripción, señalando que hay muchos a los cuales el legislador no se ha referido expresamente si acaso prescriben o no, pero en estos casos se debe entender siempre que prescriben. Y cuando algo se declara imprescriptible, es necesario norma expresa que señale que ese derecho es imprescriptible. Por otro lado, la excelentísima Corte Suprema ha señalado en varios fallos que son citados en el recurso de inaplicabilidad que solo respecto de ciertas materias muy específicas existe imprescriptibilidad, pero para eso se requiere una declaración expresa. Y por otro lado, en este caso en particular, no existe ninguna razón para entender que los derechos que se están ejecutando son inalienables, toda vez que se trata de derechos eminentemente patrimoniales y por ende que son incluso renunciables. Para incluso señalar más allá de la claridad de este tema, debemos citar un fallo del ministro Carlos Cerda, emitido el año 2010, por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol 66 del 2010, en la cual él hace referencia a la inexistencia en el artículo 470 del Código del Trabajo respecto a la excepción de prescripción. Y él indica, básicamente, él señala, yo no puedo pronunciarme, dice el ministro Cerda, sobre si acaso esta norma es inconstitucional o no, toda vez que eso no es parte de mi competencia. Pero lo que sí puedo señalar, señala el ministro, es que los jueces debemos regirnos por el artículo 5º, 6º y 7º de la Constitución Política de la República y, por lo tanto, de acuerdo al artículo 6º, el actuar de todos los órganos del Estado debe someterse a la Constitución. Y la Constitución establece la garantía del debido proceso. Y es por ello, entonces, que debe aceptarse que una parte pueda oponer la excepción de prescripción en este tipo de causas. Eso es lo que señala el ministro Cerda. Y así nosotros concordamos también con lo señalado por el ministro Cerda, estimamos que la limitación establecida en el artículo 470 no es compatible con el derecho a defensa comprendido en la garantía del debido proceso. Finalmente se afecta el artículo 19, número 26 de la Constitución Política de la República, ya que garantiza a todos que la seguridad que los preceptos legales por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que la limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia. En este caso en particular, claramente se están afectando derechos en su esencia, al no permitir a esta parte o poner la excepción de prescripción. Toda vez que esta parte ya han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia que no fue notificada esta parte, y durante el periodo de 6 años y medio que nosotros recién de motu propio vinimos a notificarnos, en todo ese periodo y desde el 2004 que se están acumulando cotizaciones previsionales más remuneraciones de todos esos trabajadores que están demandando. Finalmente, sus señorías excelentísimas, y terminando ya este alegato, quiero solicitar a su señoría excelentísima permiso para leer solo un párrafo de un fallo dictado por este tribunal, el cual creo que es muy relevante para este proceso, para determinar la importancia de lo que es la prescripción. Gracias, señor presidente. En la sentencia dictada en Autos Rol 1193-2008, con fecha 18 de noviembre de 2008, se señala lo siguiente: que un plazo de caducidad o prescripción, como el individualizado en el inciso anterior, persigue el fin lícito de brindar certeza respecto de los créditos que pueden cobrarse en contra del fisco. Esta magistratura no puede estimar sino como lícita una figura de tanta tradición y de tan frecuente uso como lo es la prescripción de los créditos, aplicables a todos ellos en nuestro sistema jurídico y probablemente con muy pocas excepciones en el mundo. Resulta difícil pensar en algún crédito que no se extinga por el hecho de no reclamarse por un lapso de tiempo. La certeza o la seguridad jurídica es una de aquellas que más típicamente se reconocen como finalidades lícitas del derecho, al punto que muchas veces
los filósofos del derecho se han preguntado si es la justicia o la seguridad su finalidad principal. Con esto, sus señorías excelentísimas, termino este alegato y solicito, por lo tanto, que se declare inaplicable, en este caso específico, el artículo 470, inciso primero, y por lo tanto se permita a esta parte hacer uso de las excepciones que establece la norma residual contenida en el Código de Procedimiento Civil, que establece las excepciones del artículo 464. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por los trabajadores, alega la abogada Carolina Ortiz, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Vengo a alegar con la venia de esta excelentísima Corte, de su excelencia, este Tribunal Constitucional, en representación de los trabajadores, y en solicitar en que se rechace el recurso extraordinario de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en base no solo a los antecedentes expuestos en las observaciones que se hicieron presentes en esta causa, tanto respecto de el sometimiento a tramitación del recurso como respecto también de la admisibilidad del recurso. Claramente este juicio no es un juicio abstracto, se trata de un juicio que hay que atenerse a las circunstancias particulares del mismo y a ello me quiero referir. En primer lugar, y como quedó claro con la relación del señor relator, la demanda se interpuso el día 30 de diciembre del año 2004. Fueron notificados los dos demandados, el primero en su calidad de empleador como demandado principal, el segundo, que es la sociedad, ¿no es cierto?, que acaba de alegar, Sociedad Punta de Lobos, en su calidad de responsable subsidiaria. Así fue reclamada su intervención ante el Tribunal de Primera Instancia, que fue el ex primer juzgado del trabajo de Santiago, hoy derogado, que sin embargo sigue funcionando a través de una unidad del Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. En este juicio del lato conocimiento, que terminó en el año 2010, esto es casi 6 años después, se notificó a ambas partes, la primera de las cuales no compareció, la segunda de las cuales sí compareció. Fue notificada la demanda válidamente el día 24 de enero del año 2005. Luego contestó su demanda el día 4 de febrero del año 2005. En esta contestación solo alegó defensas, no alegó ninguna excepción, de ninguna naturaleza. Luego de lo cual, el Tribunal de Primera Instancia siguió dando curso progresivo a los autos y dictó el auto de prueba, fijó audiencia de conciliación y prueba, pero lamentablemente nunca fue posible ubicar al demandado principal. Y esto es un hecho conocido no solo para los trabajadores que, si bien trataban diariamente con él, de la noche a la mañana se desapareció del mapa. Esa es la situación real. Y desapareció hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy no ha dado la cara, su señoría excelentísima. Pero quien sí compareció fue la demandada, la Sociedad Punta de Lobos. Y esta demandada compareció porque conocía al demandado principal, quien, según hemos sido informados por los trabajadores, no era más que un meramente operario de esta Sociedad Punta de Lobos, pero que sin embargo figuraba en los contratos de trabajo como empleador de los trabajadores. Para llegar a notificar la demanda, en ese tribunal se tuvo que hacer una serie de diligencias consistentes en oficiar distintas instituciones como el Registro Civil, Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y otros, para que informaran cuál era el domicilio registrado en las bases de esas instituciones y de esa forma intentar emplazar al demandado principal. Finalmente, se logró emplazar a través de una notificación por avisos, que en esa época requería hacerse en 2 periódicos, en el Diario Oficial y en otro periódico. Como mi parte no contaba con recursos,
lo hizo en el diario La Nación, actualmente extinto. Pero sí se logró notificar al demandado subsidiario. Y el demandado subsidiario, que fue notificado en la calle de Balmaceda, 2610, en Santiago, compareció, contestó, como indiqué, no puso excepciones. El tribunal siguió dando curso progresivo a los autos y fijó la primera audiencia de conciliación de prueba, y claramente el demandado principal no compareció, pero el demandado subsidiario tampoco compareció. Era su derecho, pero los trabajadores hasta ahí seguían esperando. Continuamos. Al cabo de esta situación, el tribunal de primera instancia, y en vista de la posibilidad de conciliar a las partes, en razón de que la demanda, si bien en un principio no era cuantiosa, porque la demanda solamente se restringía a las remuneraciones pendientes del mes de noviembre del año 2004, toda vez que el despido se produjo el día 30 de noviembre del 2004, pero los despidos se produjeron sin previo pago de la remuneración del mes. Tampoco se les dio las vacaciones legales por todo el tiempo trabajado a ninguno de ellos, menos aún se les compensó el feriado legal, ni proporcional. Pero tampoco se le dio justificación al despido y, por tanto, naturalmente tampoco se le remuneró el mes de aviso previo, ¿no es cierto?, porque no se les dio una carta de aviso, se les despidió verbalmente de un día para otro, y menos aún, ¿no es cierto?, ellos vieron opción del pago o de alguna posibilidad de arreglo respecto a sus indemnizaciones. Peor aún, las cotizaciones previsionales y de cesantía y de salud vigentes en esa época tampoco fueron enteradas por el empleador, pero tampoco fueron enteradas por el demandado subsidiario, a quienes sí se le reclamó en la demanda, y luego posteriormente la sentencia sí acogió esta obligación respecto de ambos demandados, no solo del demandado principal. Ahora bien, se sucedieron por lo menos 6 audiencias de conciliación y prueba entre intentar notificar, ¿no es cierto?, nuevamente al demandado principal y notificar oportunamente, ¿no es cierto?, dentro de plazo al demandado subsidiario, y en ninguna compareció. Solo compareció mi parte. Incluyo la audiencia de absolución de posiciones, en que lamentablemente tampoco compareció la demandada subsidiaria y por lo tanto se rindió en su rebeldía. Finalmente, y producto de todos los antecedentes que pudo aportar mi parte, que como bien sabe su señoría, tratándose de trabajadores, no tiene acceso a las oficinas administrativas de la empresa, menos de esta persona que aparentemente era el empleador. Acompañó lo que tenía, rindió prueba testimonial, la confesión ficta de ambos demandados y logró obtener una sentencia inesperada, porque la verdad es que acogió toda la demanda en todos sus términos y condenó al demandado principal al pago de todas las prestaciones reclamadas, pero además condenó a la demandada subsidiaria al pago de las mismas prestaciones a que fue condenado el demandado principal. Pero la salvedad fue que la condena fue subsidiaria, su señoría excelentísima, no fue solidaria, fue subsidiaria. ¿Eso qué quiere decir? Que mi parte tenía que agotar todas y cada una de las instancias, primero para notificar y emplazar al demandado principal, para luego con posterioridad lograr exigir el cumplimiento de esta sentencia al demandado subsidiario. De lo contrario, se hubiese afectado abiertamente a su derecho al debido proceso, y el Tribunal de Cobranza eso no lo iba a permitir. Nosotros tampoco lo íbamos a aceptar. Entonces fue así que esta sentencia se notificó nuevamente por el diario al demandado principal y a posteriori se notificó al demandado subsidiario. Esto sucedió el día fines de marzo del año 2010, para ser más precisa fue el día 24 de marzo del año 2010. Nosotros acompañamos a acta de la notificación de la sentencia al tribunal de su señoría excelentísima y la parte contraria no impugnó esta sentencia.
por ningún motivo. De manera que esta sentencia quedó firme y ejecutoriada el día 7 de abril del año 2010. Sin embargo, señoría, la ley de procedimiento laboral cambió. Tratándose de una norma de orden público, esta empezó a regir in actum, en forma inmediata. No estableció normas transitorias alguna, en ese sentido yo rectifico lo señalado por la contraria, sino que inmediatamente empezó a operar. Y el Tribunal de Primera Instancia, en conocimiento de esta ley, que es la 20.087, y otras leyes que la complementaron, con fecha 7 de abril del año 2010, declaró una sentencia en que se declaró incompetente para conocer el cumplimiento incidental de la sentencia. Copia de esta resolución o sentencia también fue acompañada por mi parte en el presente requerimiento. En virtud de que cambió la nueva ley de procedimiento laboral, ¿en qué consistió el cambio? El cambio fue aparentemente sencillo. Anteriormente había dos formas de ejecutar la sentencia. Anteriormente, antes de la reforma. Uno era a través de un cumplimiento incidental de la sentencia, parecido al cumplimiento incidental que se sigue en sede civil. Pero tratándose de sede laboral, el plazo era de 60 días hábiles, no de un año, como en materia civil, actualmente. Y en esos 60 días había que solicitar el cumplimiento incidental ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, para que la ejecutara en el mismo expediente, si bien era otro cumplimiento. Y las excepciones eran las indicadas en el Código de Procedimiento Civil, dentro de las cuales no cabía la prescripción. Esa era una alternativa, pero el tribunal ya vimos que se declaró incompetente. Y la segunda alternativa que había antes de esta reforma era iniciar un juicio ejecutivo laboral, en la cual sí cabía las excepciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Pero esta ley quedó sin efecto, su señoría excelentísima. Desapareció del mapa esta ley, porque se dictó una nueva ley de reforma de procedimiento laboral, absolutamente avanzada a los tiempos. Esta ley es del 3 de enero del año 2006. ¿Y qué sucede? Cambió la ley porque cambiaron los tiempos también. Cambiaron los tiempos y el legislador entendió que se visualizaba un deterioro laboral tan grande para los trabajadores que había que de alguna manera tratar de equilibrar esta desbalanza que había entre el empleador y el trabajador. Pero lo visualizó porque el principio de la sana crítica, que en materia laboral se aplica, es vital, ¿no es cierto?, es vital apreciarlo viendo la realidad de las cosas. Visualizó en el año 2006 que más del 70% de los trabajadores en Chile percibía menos de 290.000 pesos al mes. Menos. Y el 30% más que eso, o un poco más que eso. Visualizando esta realidad que se avisoraba y viendo que el país venía en una línea creciente, ¿no es cierto?, con el aumento del precio del cobre y las demás materias primas de Latinoamérica, etcétera, viendo esta situación, dictó esta nueva ley para proteger de alguna manera al más débil que veía, ¿no es cierto?, que el empleador no le solucionaba los problemas y que el dueño de la empresa, obra o faena, tampoco se acercaba a solucionar los problemas. Esta ley cambió el procedimiento y cambió el nombre incluso del título del cumplimiento de la sentencia. ¿Cómo se llamó ahora y cómo se llama ahora? Y a partir, incluso antes de la dictación de la sentencia, que sirve de título ejecutivo laboral. Del cumplimiento de la sentencia se llama, y de los títulos ejecutivos laborales. Se refiere a los otros títulos ejecutivos laborales. Entonces, ¿de qué trata este nuevo título primero? Del párrafo cuarto, del libro quinto del actual Código del Trabajo. Trata de distinguir
cuáles son los títulos ejecutivos laborales que existen y cómo se ejecutan. En este sentido tenemos un primer título ejecutivo que es la sentencia, y frente a eso establece cómo se debe hacer el cumplimiento de la sentencia y establece cuáles son las normas, y eso es una cosa, y lo otro son los otros títulos ejecutivos laborales, como por ejemplo los acuerdos a los cuales lleguen las partes, empleador y trabajador, ante la inspección del trabajo, en donde se reconoce alguna obligación y se crea algún derecho para el trabajador. Pero no es el caso, aquí estamos frente a una sentencia firme y ejecutoriada, y estableció nuevas normas de cumplimiento. Pero estas nuevas normas de cumplimiento, si bien es semejante al cumplimiento incidental, agregó un nuevo actor en este procedimiento, que es el tribunal. Ahora, no solo está el empleador y el trabajador, hay un tercero, que es el tribunal, que figura y le da facultades para que actúe como parte en el procedimiento de cumplimiento de sentencia. Y lo hace responsable también, tanto por las diligencias que hace como por las diligencias que deja de hacer. Porque en este nuevo procedimiento de cumplimiento de sentencia es el tribunal el que tiene que dar inicio a la ejecución de oficio, tiene que ordenar el cumplimiento. Pero ya vimos que el tribunal de primera instancia se declaró incompetente, que era lo que hacían todos los tribunales, porque los tribunales estaban cerrando. Y estaban cerrando porque se crearon nuevos tribunales de cobranza con nuevos presupuestos y con nueva capacidad, con mejor capacidad en cuanto a la gente, al personal, ¿no es cierto?, que se logró contratar para efectos de agilizar todos estos juicios, que eran muchos por lo demás. Y en razón de este nuevo procedimiento de cumplimiento de sentencia, la ley que lo estatuye, y que es una ley netamente protectora del trabajador y que se funda en el principio protector del trabajador, se establece de que el tribunal debe dar inicio a la ejecución o al cumplimiento de esta sentencia y debe dictar todas las diligencias que sean necesarias a efectos de dar cumplimiento final y efectivo de esta sentencia, porque el principio de la celeridad va de la mano con el principio de la efectividad de la sentencia que rige este nuevo procedimiento. O sea, no basta con acelerar el procedimiento si no se lleva a un resultado, sino que además tiene que resultar, ¿no es cierto?, de alguna manera el pago. Eso es lo que pretende la ley. No quiere ver trabajadores, ¿no es cierto?, en el aire, con sentencias, ¿no es cierto?, en las murallas, sin que se pueda dar de alguna manera cumplimiento a ello. Y esta ley que estableció estas nuevas normas de cumplimiento en ningún caso afectan al debido proceso, ni tampoco a lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la Constitución, y tampoco a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución. Ahora bien, estas normas de cumplimiento fueron cumplidas rigurosamente por el Tribunal de Cobranza, porque en vista de que no dio inicio a la ejecución de oficio, mi parte remitió la sentencia al Tribunal de Cobranza y la remitió a través de una demanda. Y en esta demanda señaló claramente que el demandado principal era el señor César Barros Donoso y el demandado subsidiario era la sociedad Punta de Lobos. El tribunal dio curso a la demanda y se tuvo por interpuesta, y además de ordenar su notificación, ordenó despachar mandamiento de ejecución de embargo. Pero, sin embargo, solo dispuso despachar mandamiento de ejecución de embargo en contra del demandado principal, no en contra del demandado subsidiario. Mi parte repuso respecto a esa resolución oportunamente y el tribunal insistió. ¿Cuál fue el fundamento? Con justa razón. No al lugar, nos pusieron, no al lugar por ahora, atendida que la nueva demandada es una demandada subsidiaria. Nosotros no pudimos requerir de pago en esa oportunidad a la demandada subsidiaria porque no era procedente legalmente ni constitucionalmente. Por lo que nos vimos obligados nuevamente a tratar de ubicar al demandado principal, que nosotros ya presumimos iba a ser muy difícil de ubicar. Ya tuvimos la experiencia anterior y tuvimos que nuevamente oficiar. Y el Tribunal de Cobranza accedió a todos y cada uno de estos oficios
y en forma rigurosa se pidió cuenta y, no obstante, no accedió a nuestros solicitudes de apremios en contra del registro civil, ¿no es cierto?, y otras instituciones para acelerar este proceso, porque el Tribunal de Cobranza es cuidadoso. El Tribunal de Cobranza no le gusta llegar y notificar por el diario, como cualquier tribunal, pero el Tribunal de Cobranza es un tribunal especial. Por lo tanto, nosotros tuvimos que esperar las respuestas de estos oficios y una vez que llegaron las respuestas de los oficios tuvimos que constituirnos en todos y cada uno de los domicilios que fueron informados por estas instituciones, luego de los cuales, y atendido que fueron frustradas estas notificaciones, recién ahí nosotros pudimos insistir con la notificación por avisos en el diario oficial y el tribunal accedió. El tribunal accedió y se notificó. Y notificamos en marzo del año 2013 y se logró emplazar al demandado principal. Pero no fue suficiente con eso por cuanto él tampoco apareció. No puso excepciones, no apareció simplemente. Finalmente, en relación a esto, tuvimos que averiguar bienes del demandado principal. Tampoco existieron bienes porque si no existían los domicilios tampoco teníamos la opción de embargar, porque no teníamos domicilio exacto ni certeza de dónde estaba ubicado este caballero. Luego de lo cual, entonces, empezamos a solicitar al tribunal que dispusiera el requerimiento de pago, o sea, que ordenara el mandato, ¿no es cierto?, de requerir de pago a la demandada subsidiaria, cosa que tampoco lo aceptó en forma inmediata, sino que nos pedía reliquidar el crédito y otras diligencias más, hasta que finalmente el tribunal accedió a esta situación y dispuso el mandamiento de ejecución de embargo, cosa que quedó resuelto con fecha 6 de agosto del año 2014. Pero también nos pidió actualizaciones de domicilio, etcétera, pero en definitiva ahí quedó al menos ordenado. Y nosotros intentamos notificar esta demanda y el requerimiento de pago, porque no basta con notificar la demanda, hay que requerir de pago, porque estamos frente a un procedimiento de cumplimiento, no un procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Atendido que es un procedimiento de cumplimiento, teníamos que requerirle, solicitarle el pago a la empresa, no preguntarle qué le parecía el título ejecutivo laboral, ¿no es cierto? Habría que preguntarle, bueno, ¿cuándo va a pagar? No bastaba con notificar la demanda, había que requerirlo de pago. Luego de lo cual intentamos notificar en su domicilio de Balmaceda, a posteriori del mandamiento de ejecución de embargo, pero esto no prosperó porque se habían cambiado de domicilio. Mi parte incesantemente averiguó 2 domicilios más, uno ubicado en la calle La Montaña, cerca en Colina, y logramos otro acá en calle Costanera Sur, en Santiago. Se hizo presente al domicilio. Fue en ese intertanto que la causa estaba en manos del receptor, que la parte contraria se hizo presente al tribunal y solicitó, ¿no es cierto?, y yo puse excepciones legales. La causa está suspendida actualmente, hace 6 meses exactos. ¿Por qué no hay infracción al artículo 19, número 2 de la Constitución? Porque la Constitución no exige que todas las leyes sean iguales. No tiene que haber igualdad absoluta, sagrada, bíblica entre todas las leyes, porque las situaciones son distintas. Las personas que contratan en un área o en otra son distintas. No se puede comparar un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento o un contrato de leasing o un contrato de factoring a un contrato de trabajo. No es lo mismo. Las partes contratantes no son las mismas. Su proveniencia social no es la misma. Su patrimonio no es el mismo. Pero además de eso, el contrato tiene una naturaleza distinta y la naturaleza indica que hay una persona que está supeditada y sometida a otro. Estamos en el siglo
21 y hay sometimiento. Este es un sometimiento, claro. Se le llama laboral, pero es sometimiento. Una persona debe obedecer a otra. Eso es. En todo contrato de trabajo, una persona debe obedecer las instrucciones de otra persona, en una u otra medida, en un grado u otro. Por lo tanto, hay un desequilibrio. No hay autonomía de voluntad por parte del trabajador. Sí lo hay por parte del empleador, pero no de parte del trabajador. Se ha querido mejorar la legislación, es cierto, pero la realidad es una. No ha cambiado la realidad. Entonces, las cosas son como son, no como uno a veces aparentemente las plantea. Y en ese sentido, no existe esta infracción porque la ley lo que hace es establecer diferencias. Es cierto, establece diferencias, pero no son arbitrarias, son razonadas. Hay una razón detrás y esta razón está dado por el principio protector del trabajador. Principio protector que emana no solo del artículo 19, número 16 de la Constitución, sino que también del artículo 1 de la Constitución, en su inciso 4, que establece que el bien común es el fin del Estado y de los órganos del Estado y de todos los órganos que actúan en representación del Estado. Es el fin. Esto es, el Estado tiene que intentar dentro de sus posibilidades lograr el mayor desarrollo personal, espiritual, pero también económico, ¿no es cierto?, material de las personas. Por lo tanto, en vista de este desequilibrio que existe, es que este principio protector viene a suplir la debilidad del trabajador, la debilidad económica y social del trabajador, con este mayor poder jurídico que se le da a través de esta nueva normativa. ¿Por qué no existe infracción al debido proceso? Porque acá existió y existe debido proceso. El proceso laboral se ha ajustado plenamente a todas las normas de cumplimiento de sentencia establecidas en la nueva ley 20.087 y que en este caso específico se regula por el artículo 463 y siguientes del Código del Trabajo, no 473, que se dedica a los otros títulos ejecutivos laborales. En el caso concreto, se han aplicado todas las normas de cumplimiento de sentencia del artículo 463, todas, y el Tribunal de Cobranza ha sido cuidadoso de respetar el principio y el derecho de debido proceso de la contraria subsidiaria, porque no determinó, no permitió la notificación de la demanda y la notificación del mandamiento de ejecución de embargo y la liquidación hasta que no fuera exigible la obligación. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico lo impedía. Y entonces mi parte se vio impedida también de notificar la demanda hasta que el Tribunal de Cobranza lo ordenara y además se cumplieran las demás exigencias que el propio Tribunal de Cobranza fuera requiriendo, ¿no es cierto?, a medida que pasaba el proceso laboral. Por lo tanto, mi parte, en absoluto obedecimiento a lo que ha dicho el Tribunal de Cobranza y en cumplimiento al ordenado, tampoco ha infringido a este principio fundamental del ordenamiento jurídico que no tiene discusión, pero que en este proceso se ha aplicado y que en definitiva no permite la excepción de prescripción. Y no permite porque las excepciones el procedimiento de cumplimiento no es un proceso de discusión del título. No es preguntarle, ¿no es cierto?, al demandado subsidiario qué le parece esto de que los trabajadores hayan trabajado para usted, ¿no es cierto?, en calidad de dueño de la empresa, obra faena, por el antiguo artículo 64 del Código del Trabajo, que ahora está suprimido porque ahora hay una responsabilidad solidaria y conjunta del dueño de la empresa y del empleador, sino que ahora en esta etapa, en este procedimiento de cumplimiento, no se le pregunta al demandado subsidiario qué le parece el título, sino que lo que se le pregunta es ¿cuándo va a pagar, señor? ¿Cuándo va a pagar? ¿Cuándo se va a acercar acá a tratar, ¿no es cierto?, de conciliar y resolver el problema? Eso es lo que se le pregunta en las normas de cumplimiento de sentencia.
Y por ello que las excepciones son solo 4. Estas 4 excepciones tienen que ver directa y única relación con el cumplimiento de la sentencia, cumplimiento efectivo, pago, o transacción, o novación, o remisión. Remisión que la parte contraria interpuso. El tribunal declaró admisible esta excepción y quedó por resolver para definitiva. Pero como operó la suspensión de su señoría excelentísima, está pendiente por resolver. Respecto a la excepción de prescripción, fue desechada, interpuso reposición y apelación. En subsidio también está pendiente de resolver. Finalmente, no hay afectación al derecho en su esencia del debido proceso. Por lo anterior, solicito el rechazo del recurso de la contraria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.